Muy bien amigos, comenzamos rápidamente. Yo voy a trazar el diseño y después le voy a dar un fondo blanco. Esta parte la vamos a ver medio rapidito. Los que siguen mis tutoriales saben cómo trabajo yo. Siempre un fondo blanco, así podemos tener buena iluminación en los colores. Esto es un tutorial guía de cómo hacerlo. Ustedes pueden hacer 2 piñas, pueden hacer 1, pueden hacer 3, las que su imaginación les indique. Bien, como esto ya está listo, ahora lo que voy a hacer es con el lápiz, voy a remarcar un poco para definir esta piña que queda encima de la otra. Yo le voy a trazar esas líneas para formar una matriz guía, pero no con líneas rectas, sino siguiendo la curvatura, esa curvatura cilindro-cónica que le da la forma de un trompo o una peonza, como le dicen en algunos lugares. Entonces estas líneas, al cruzarse, no solamente contribuyen a darle volumen, curvatura, sino que además nos definen esos pequeños rombos característicos de la piña de pino. Lo que hago a continuación es, entre cada 2 líneas, agrego un poco de blanco, dándole una pequeña curvatura al rombo que sobresale, porque no queremos una silueta lisa o rectilínea, sino queremos seguir con la anatomía de la piña. Entonces cada uno de esos rombos tiene que sobresalir levemente. Bien, entonces ya estamos listos para empezar a dar color. Yo voy a utilizar siena natural diluido porque no queremos tapar o cubrir el diseño que teníamos hecho previamente, de manera que con el acrílico en estado de tinta vamos a ir dando una primera base de color. Realizamos el mismo proceso en las 2 piñas, teniendo cuidado, como dije anteriormente, de no cubrir todavía las líneas de nuestro diseño, porque nos van a servir justamente para aplicar después las sombras que van a ir dando relieve a nuestro diseño y naturalmente el realismo que estamos buscando en este tipo de pintura. Bueno, aquí vamos concluyendo con esta primera capa. Ahora les voy a pintar también ese tallo o pequeño vástago que une las piñas a las ramas. Lo voy a pintar del mismo tono por ahora, después ya lo vamos a diferenciar. Ahora lo que voy a hacer con un tono más oscuro, que puede ser sombra natural, voy a marcar en esas líneas, por eso les decía que era importante no cubrirlas. Voy a oscurecer porque si habrán observado una piña alguna vez, ustedes habrán visto que esas estructuras que tienen forma de, aparte de forma de rombo, la porción que se extruye hacia afuera nos hace recordar a una punta de diamante, por supuesto redondeada. Y bien, se trata simplemente de repetir este proceso en los 2 sentidos, primero de un lado, después del otro, y entonces ya vamos delimitando esos rombos, vamos generando esa sombra que se produce por la misma anatomía o el mismo relieve de cada uno de esos rombos. Notan cómo difumino hacia afuera de cada línea, de un lado y del otro, de manera de lograr esa transición hacia la zona de luz. Para simplificar un poco la idea, es como si cada uno de esos rombos fuera una pequeña pirámide que tiene sombra en su base y se va iluminando a medida que se acerca a la punta. Bueno, repetimos el procedimiento en la otra piña y lo que viene a continuación es ahora con acrílico un poco más oscuro, que podría ser el mismo sombra natural con una pizca de negro, o si quieren ser más académicos todavía y no usar negro, podría ser con azul ultramar mezclado con un poco de sombra tostado. Entonces, con este tono más oscuro, lo que voy a hacer es, en cada intersección de las líneas, voy a acentuar las sombras. El objetivo en este paso es conseguir un mayor contraste entre la zona de luz y sombra y así dotar de mejor relieve, marcar más el volumen en cada uno de esos rombos. Aprovecho también este tono que tengo preparado para ir dando sombra al tallo. Bien, ahora que ya tenemos la base principal de nuestro proyecto, vamos a tener que decidir de dónde viene la luz. Es decir, yo tengo que decidir de dónde viene porque estoy pintando de memoria. Es decir, no tengo un modelo. Si ustedes tienen el modelo va a ser mucho más fácil. Entonces ahora hay que determinar de dónde viene la luz, porque de eso va a depender dónde se van a formar las sombras. Y también las zonas más iluminadas, los puntos o golpes de luz. Ahora bien, como cada uno de esos rombos
está dividido transversalmente por una línea que divide la parte superior de la inferior. Es como que hacen un bisel. Entonces yo, considerando esto, lo que voy a hacer es iluminar la zona superior para después dar un poco de sombra en la zona inferior, en el bisel inferior. Si este paso se les complica mucho, lo pueden obviar. A mí me gusta hacerlo porque le da más realismo a la pintura. Es decir, voy a conseguir dar más relieve y más volumen, por lo tanto va a quedar más creíble. Si observan, lo que estoy haciendo ahora es sombrear el bisel inferior y después puedo dar luz en la parte del bisel superior. Es indistinto cuál de los dos haga primero. Bien, hacemos lo mismo en la otra piña y continuamos el próximo paso. Recordemos que la luz incidía desde la izquierda, por lo tanto entonces ahora vamos a iluminar los biseles superiores, especialmente en el área donde la luz pega con más fuerza. Es decir, desde el lado izquierdo de la pantalla, porque así había determinado en su momento el ángulo de incidencia de la luz. Aceleramos el video, ya que tenemos que hacer lo mismo en las dos piñas, y aquí ya tenemos el resultado. Todos los biseles superiores iluminados con blanco. Y ahora lo que hago es, sobre todo del lado izquierdo, que es donde la luz va a golpear con más fuerza, le voy a aplicar un pequeño refuerzo con blanco para intensificar ese golpe de luz, ese highlight, como le dicen en inglés. Y aquí puedo utilizar el acrílico ya un poco menos diluido, no digo puro al 100%, pero con un poco más de consistencia. De todos modos, después vamos a tener que aplicar una veladura sobre el blanco, porque como ya lo he dicho varias veces en mis videos, el blanco tiende a grisar, no lo podemos dejar solo. Únicamente algún punto en particular donde queramos mucha intensidad de luz, pero si no, por lo general tenemos que aplicar una veladura para aportar color, pero siempre manteniendo la intensidad de la luz por debajo de la veladura. Bueno, voy a acelerar un poquito el video en esta parte y aquí ya finalmente tenemos todas nuestras luces colocadas respondiendo al ángulo de incidencia de la luz que habíamos determinado. Entonces vamos a tener alta luminosidad en la izquierda y sombra por el lado derecho. Y a continuación lo que voy a hacer es aplicar la veladura correspondiente con acrílico muy diluido. Voy a utilizar un poco de amarillo con siena natural. Como les decía, el acrílico bien diluido y cubrir todas esas áreas que habíamos intensificado con blanco. El objetivo es dar color, nunca cubrir lo que está debajo, sino que esa luz que aporta el blanco pueda salir a través de esa delgada veladura para dar color. Bien, concluimos entonces con lo que es la veladura y vamos al siguiente paso, que es comenzar a dar sombra en el lado derecho, el lado opuesto a la luz, y lo voy a hacer con siena tostado, una pizca de negro, pudiera ser también una pizca de sombra natural. Y ya sé que alguno de ustedes se estará preguntando, y según la tabla de medidas y valores de andar por casa, ¿a cuánto equivale una pizca? Bueno, se trata de una pequeña cantidad, de todos modos tenemos que ir probando. Recuerden que acá tenemos que usar acrílico bien diluido, en estado tinta. También esto es como una veladura. Nunca utilizamos color sólido porque queremos que lo que está debajo transluzca, no lo queremos cubrir. Entonces vamos probando hasta dar con la proporción correcta. Tenemos que cada tanto alejar un poco la piedra de la vista para poder detectar dónde necesitamos incrementar las sombras y evaluar todo en su conjunto para que esté equilibrado el valor sombra y luz. Manejar correctamente los valores es indispensable para lograr una buena sensación de volumen. Lo que hago aquí es con un poco de siena tostado, siempre trabajando como veladura, le voy añadiendo para dar un poco más de color y aportar un poco más de calidez. Y aquí le damos un toque de verde al tallo. Y siempre hay que ir evaluando el balance de sombras y luces. Aquí le voy a aumentar un poquito la sombra con sombra natural y un poquito de negro. Podría ser un poquito de azul ultramar también.
Y con esta misma mezcla que tengo preparada voy a aprovechar para repasar un poco la sombra del tallo. Fundamental también para dar efecto cilíndrico. Y ahora llegó el momento de empezar a jugar con lo que es la sombra proyectada. Esa sombra que va a lograr hacer despegar nuestra pintura de la piedra. Yo lo voy a ir trabajando por capas, como ya he mencionado alguna vez en algún otro video. Siempre trabajar por capas nos permite un mayor control. Podemos hacer una primera capa un poco más diluida, después vamos observando el resultado y con sucesivas capas vamos incrementando esa opacidad de la sombra. Al pintar sombras proyectadas siempre tenemos que tener en cuenta el grado de inclinación en que incide la luz, porque eso va a influir mucho sobre el largo o el ancho de la sombra. Mientras el ángulo sea más cerrado, más largas van a ser las sombras. En cambio, si la luz incide más verticalmente, las sombras se van a cortar. Lo habrán observado cuando van caminando al mediodía. La sombra que proyectamos está prácticamente bajo los pies. Pero a la tarde, cuando el sol ya está declinando, vemos que nuestra sombra se proyecta y se estira. Bueno, eso también tenemos que cuidarlo en nuestras pinturas. Bien, lo que voy a hacer ahora es intensificar un poco la sombra en la cercanía de la piña. Siempre que representemos sombras proyectadas, tengamos en cuenta este detalle. Siempre la sombra va a ser más intensa mientras más cerca esté del objeto que la produce. Ahora lo que voy a hacer es representar la sombra del tallo, teniendo en cuenta la incidencia de la luz desde la izquierda, considerando la pantalla. Nuestra sombra del tallo se va a producir hacia la derecha. Terminamos entonces la sombra de este tallo, respetando la curva, la morfología. Y bien amigos, concluida esta parte, lo que vamos a hacer ahora es ir por las hojas. Esas hojas que tienen los pinos, que más bien son como agujas. Entonces yo le voy a hacer un manojo para cada lado. Ustedes pueden hacer la cantidad que quieran, pero a fines didácticos vamos a simplificar un poco el diseño y le voy a hacer simplemente dos, como les decía, dos manojos de hojas. Entonces lo que hago es pintar un tallo más pequeño para cada lado, del cual van a salir esas agujas. Entonces, de la misma manera que pintamos ese tallo principal más grueso, vamos a representar estos tallos secundarios más pequeños. Vamos a darle su luz, su sombra, siguiendo las mismas directrices que para el resto del trabajo. Teniendo en cuenta el ángulo de incidencia de la luz, vamos a representar las áreas más iluminadas y las áreas que van a producir sombra. Le voy a imprimir un poquito más de velocidad al video en esta parte porque no tiene mayores dificultades. Así podemos pasar a representar las hojas. Pero antes de pasar a las hojas, lo que vamos a hacer es representar en la punta de estos tallos lo que sería la flor masculina del pino. Mientras que la piña sería la flor femenina, que es la que contiene las semillas. Estas estructuras serían la flor masculina. Las vamos a pintar rápidamente con un poco de siena natural y un poco de siena tostado para hacer un poco de contraste. Y ahora sí vamos con lo que correspondería al sector de las hojas. Y vamos a hacer un poquito distinto a lo que venimos acostumbrados. En este caso primero vamos a representar las sombras y después vamos a hacer las hojas. Vamos a representar esas sombras, tanto las que están proyectadas en la superficie de la piedra, como también algunas que dan sobre la misma piña. Entonces aquí vamos a tener que tener la precaución de que esas sombras que dan sobre la piña vayan siguiendo los relieves, es decir, todos esos rombos que pintamos antes tienen un relieve, entonces esas pequeñas sombras las vamos a tener que pintar respetando los relieves que anteriormente ya habíamos pintado, es decir, la curva que tiene cada uno de esos pequeños rombos. Es un detalle simple pero imprescindible para poder dar realismo a nuestra pintura. Aquí estoy pintando las sombras con un liner largo de punta bien fina, con acrílico diluido en estado tinta y dando pinceladas sueltas, fluidas, para que quede natural. Aquí también estoy representando algunas sombras que cruzan por encima de la piña izquierda. Fíjense que aquí también
voy pintando siguiendo el contorno imaginario de cada uno de esos rombos. Con hacer unos cuantos trazos por encima de la piña ya tenemos representado el efecto que queremos. Vamos a estirar algunas otras sombras, algunas que cruzan por encima del tallo siguiendo la forma cilíndrica y cruzan hasta la piña del lado derecho. Al mismo tiempo que vamos representando sombra, también vamos a crear un fondo más oscuro sobre el cual después vamos a pintar con color verde de oscuro a claro. A continuación le voy a pintar una primera capa con verde oscuro, de manera que vamos a obtener una transición gradual, y esto nos va a ayudar para dar volumen, para que no quede una pintura plana, sino que trabajen los colores más claros con los oscuros del fondo y vayan creando esa sensación de profundidad. Y de la misma manera que pintamos las sombras, así vamos a pintar también con el verde, trazos largos, sueltos. Y una recomendación que es válida no solamente para este tipo de pintura, sino para cualquier técnica, en cualquier soporte. Si se quedan sin pintura en el liner, no quieran enganchar el trazo anterior con uno nuevo, porque queda mal, queda discontinuado, no queda natural. Simplemente ignoren ese trazo, déjenlo donde quedó, vuelvan a cargar el liner y continúen. Asegúrense de que esta capa cubra una buena parte, pero que no tape del todo la sombra que ya teníamos pintada antes. Dejamos secar y ya nos queda lista para agregar la siguiente capa con verde ya un poco más claro. Al mismo verde que venía utilizando, ahora le voy a agregar un verde más claro, con una pequeña cantidad de blanco para lograr un verde más luminoso y que destaque sobre el fondo más oscuro que ya teníamos pintado. Fíjense que lo sigo aplicando con la misma técnica que las otras capas, siempre trazos largos, sueltos, pinto un poco por encima de la piña, entonces esas agujas que pinto por encima de la piña se corresponderían con la sombra que ya tenía pintada antes. Voy completando entonces la otra hoja del lado izquierdo de la misma manera. Fíjense que algunas de las agujas las pinto sobre las piñas, se supone que están pasando por encima, y por debajo se vería la sombra correspondiente. Y así es como va quedando, ya solamente faltan algunos detalles. Voy a repintar un poco esas estructuras correspondientes a las flores masculinas, que ahora se han perdido un poco debajo de las agujas, de las hojas. Preparo un poco de siena tostado y voy repasando para que vuelvan a estar visibles. Son pequeños toques nada más. No hay que hacerlos demasiado largos ni demasiado definidos al terminar la pincelada. Al acabar la pincelada tiene que confundirse con el resto de las hojas. Y ahora, para dar los toques finales, preparo un poco de siena natural con una pequeña cantidad de blanco y le voy a aplicar unas pequeñas luces en las puntas de esas flores masculinas. Pequeños toques simplemente para ayudar a que resalten de entre medio del follaje. Y hasta aquí este video, pero no te vayas todavía. Quédate hasta el final que te voy a dejar unos enlaces a más material que te pueda interesar. Chau chau.